Nicole, ¿podemos poner en la presentación el primer slide? Buenas tardes y gracias a las personas que se están empezando a sumar. Gracias por regresar al encuentro por la recuperación justa. Agradecida de tenerles a todas acá. Mi nombre es Ariadna, yo soy la directora de Ayuda Legal Puerto Rico y me toca ahora presentar a la compañera Nicole, nuestra analista de política pública, que nos va a estar a la misma vez moderando el panel sobre investigación para apoderar y transformar. Así que sumamente contenta de tenerles. Recuerden que antes de comenzar el panel vamos a estar hablando de justicia en el lenguaje y así poder comenzar. Así que Bruje. Saludos a todas las personas. Hi everyone, my name is Bruje and I'm part of Cooperativa Brújulas as your team with interpretation and translation with a framework of language justice. Saludes. Estoy con la Cooperativa Brújulas, con nuestro equipo que está haciendo justicia del lenguaje, haciendo interpretación y traducción del chat. Quick reminder to know that if you will be using the interpretation, it's at the bottom part of your screen. I think we've spoken with the panelists about this, but if you are in the audience, make sure that you click on the globe function interpretation and click the language that you choose and want to listen to. Si está regresando o está por primera vez y es parte de la audiencia, porque ya hemos hablado con la gente panelista, recuerde que si necesita interpretación, vaya a su función de interpretación con la forma de globo y ahí seleccione el idioma de interpretación que necesita para que usted lo pueda tener y activar. Very briefly, language justice is a framework, a powerful tool to remind us that there's not one dominant language and that it asks for people to be free to speak, hear, and be heard from the language that they bless flow from their heart. Brevemente, recordamos que justicia del lenguaje es una herramienta poderosa, un marco de visión política también, donde nos recuerda que no hay ningún idioma dominante y que se pide que toda persona esté con la libertad de poder hablar, escuchar y ser escuchadas en el lenguaje con que mejor fluye desde su corazón. We also remind folks that there's no need to suffer in silence if there is something going on with your interpretation device or function, or if you're having any issues or questions about any aspect of the interpretation, for you to directly text us through the chat on Zoom so we can address that immediately. También les pedimos a las personas que no hay necesidad que sufra en silencio si está teniendo alguna cuestión, problema o tiene alguna pregunta con la interpretación o la traducción, puede dirigirse directamente por medio del chat, texteándonos su pregunta o lo que necesite para poder atenderle inmediatamente. Y con eso, cualquier persona que quiera contactarnos directamente también lo pueden hacer en el correo electrónico que los vamos a dejar saber en el chat también. And with that, we also let you know if you need to contact us for anything, we'll give our email on the chat so you can have access to that too. Y muchas gracias. Thank you so much. It's an honor to be here with all of you. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Gracias. Oh, one more thing, very important. Please keep a pace of the way you speak. We've said this and we'll be doing this if we need to remind you to slow down. Recuerde mucho, mucho, mucho que trate de mantener un ritmo y respiración. Le vamos a recordar así si necesitamos que vaya un poco más en ritmo y despacio. Les agradecemos. We thank you so much. Thank you. Gracias, Bruje, gracias a la cooperativa
Ahorita compartimos contactos en el panel pasado y siempre la gente nos los vuelve a solicitar. Les recomendamos siempre que apoyen esta cooperativa de compañeros que están haciendo este trabajo de interpretación y que nos permite conectar con otras partes, con otros contextos, y que nos ha hecho tan rico este proceso del encuentro. Bruje, muy brevemente, si nos puedes decir, Omillo, ¿cómo... Bruje, if you could briefly... ¿Cómo podemos contactarle? How can we contact you and how can we support your work? How can you briefly share that? Sí, pueden mandarnos un correo electrónico por info@cobrújulas.com. Muchas gracias, Anaís. Y lo vamos a poner en el chat. Gracias, Thank Anaís. you. Estás hablando por tu otra cuenta y no en la Galaxia. Okay, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, tengo 2 cuentas. Estoy en 2 cuentas, pero estoy acá ahora de intérprete. Pues te vamos a mandar entonces a la Galaxia con esta cuenta. Gracias, sí, perfecto. Nicole, adelante. Buenas tardes y gracias a todas que nos están acompañando en este segundo día del encuentro hacia la recuperación justa. Para quienes no estaban ayer, ¿verdad? Mi nombre es Nicole Díaz González, soy analista de política pública en Ayuda Legal Puerto Rico, y este es el panel Investigación para apoderar y transformar hacia la recuperación justa. Nuestro propósito hoy es considerar el rol que tiene la investigación en la abogacía por la recuperación justa. Ya sabemos que la investigación debe ser un paso esencial en los procesos de toma de decisiones que nos afectan. De hecho, esta mañana me pareció bien curioso y relevante que la compañera Mirta Colón de Gladiolas mencionó que ella como líder comunitaria siente que tiene que estar investigando todo el tiempo. Y tiene sentido porque tenemos que estar, al actuar, tenemos que estar seguras de que las políticas que estamos viendo a quién afectan, cómo les afectan, por qué les afectan. Tenemos que saber dónde estamos, cómo nos relacionamos entre nosotras, entre la comunidad, con el entorno que nos rodea, y también aplicar todo lo que estamos aprendiendo de forma transversal, holística y sobre todo crítica. En el caso de la recuperación, en ayuda legal, partimos de la idea de que los desastres no afectan a todas las personas por igual. Pero para llegar a esa aseveración tenemos que escuchar e integrar unas narrativas que a menudo están ausentes de la discusión pública. Narrativas sobre más que pobreza, empobrecimiento, sobre desigualdad económica, sobre el valor social, además de simplemente el valor de las cosas en dólares y centavos, especulación de terrenos, todos temas que hemos escuchado durante el pasado día y medio, desplazamiento, gentrificación. Y para que esta información así organizada y plasmada en un informe no sea simplemente un escrito académico o un blog científico que se queda ahí cogiendo polvo en un papel o en el internet, tiene que ser un proceso participativo, tiene que ser dinámico, la comunidad tiene que asumir estas herramientas y usarlas para adelantar sus objetivos. Si no, pues entonces, ¿cuál es el propósito entonces de la investigación si no es para adelantar esos objetivos de abogacía que han establecido las comunidades? Y para hablar de eso más, tenemos hoy a 3 personas que han sido aliadas en este proceso, aliadas de ayuda legal de las comunidades, y que nos sentimos muy contentas de que nos puedan acompañar hoy. Tenemos primero, y déjenme ponerles aquí sus fotitos, aunque los van a ver ya mismo, a Olivia Molden. Olivia, luego de una crianza inusual, creciendo en diferentes países a través del mundo, Olivia estudió geografía,
trabajando temas de acceso ambiental, cambio climático, infraestructura hídrica y desarrollo comunitario en el sur de Asia y el noreste del Pacífico. Actualmente es directora de proyecto en Earth Economics, donde apoya el trabajo para avanzar en soluciones ambientales a escala comunitaria para desafíos como el cambio climático, el desplazamiento y la caída de salmón. Tenemos también aquí a Steven Lerner. Steven es investigador principal de la iniciativa Kalmanovitis para el trabajo y los trabajadores pobres de la Universidad de Georgetown, donde dirige el trabajo en la campaña de negociación por el bien común, también conocido como Bargaining for Common Good, con la que Ayuda Legal también ha estado colaborando. También es organizador sindical y comunitario, es el arquitecto de la campaña Justice for Janitors y trabaja en otras campañas como la de Hedge Clippers. Nicole, creo que el internet te está traicionando. Pues Nicole, un poco para bateadora emergente en el proceso ahora de Nicole. Nicole estaba presentándonos al compañero Stephen Lerner, que además de todas las menciones que hizo Nicole, también colabora y es parte de los artífices de las campañas de Hedge Clippers. Y finalmente tenemos aquí como una de las personas panelistas a nuestra compañera de la Mesa de Investigación de Recuperación Justa, Katia Vilés. Katia tiene un doctorado en geografía y además ha estudiado temas de ecología política y cultural de pequeños agricultores en Puerto Rico. Su investigación habla sobre las adaptaciones basadas en la comunidad y aborda el tema desde una perspectiva de activismo de base y de justicia social. Es además coautora de más de una docena de artículos, capítulos de libros, informes y muchas otras cosas más en proceso que quienes la seguimos en redes sociales siempre estamos pendientes y celebramos. Después del huracán María, la compañera Katia ha reenfocado su trabajo en el desarrollo de capacidades locales y la distribución de recursos para entidades locales, obteniendo más de 10 millones para proyectos de y para los residentes de Puerto Rico. Su trabajo ha sido destacado en medios de comunicación locales e internacionales y ha recibido el premio de la EPA Environmental Champion Award, así como el premio ESF Graduate of Distinction Award. Estamos sumamente contentas, orgullosas, agradecidas de tener este panel tan vivo con nosotras. Entonces, le voy a pedir a Nicole, ¿se pudo volver a conectar? ¿Sabemos si está en línea? ¿Me escuchan? Ustedes me escuchan, pero Nicole no está en línea. Entonces, no, mientras Nicole se puede conectar, parte de la primera pregunta o la pregunta generadora por la que iba a empezar este panel es precisamente cuando nos encontramos haciendo research, cuando nos encontramos haciendo trabajo de investigación. Queríamos dedicar parte de este panel a hablar no solamente a los participantes del encuentro, sino también a personas que quieren participar en procesos de investigación, personas críticas de los procesos de participación en las comunidades y también a personas interesadas en apoyar con recursos procesos de participación. Y es a esas tres audiencias que vamos a estar hablando. Nicole se pudo unir. Nicole, ¿tú me escuchas? Sí, me traicionó. Así que te toca hacer la primera pregunta. Totalmente me traicionó Liberty nuevamente, a pesar de que todo el día había funcionado bastante bien. Voy a nuevamente, si me puedes dar los permisos para compartir la presentación. En tu ausencia, malamente, pues terminé de presentar a Stephen y a Katia y hice una introducción salvabache sobre para quién es este panel, así que la conversación te corresponde. Pues
Pues nada, como les adelanté al principio, Olivia y esperamos nos va a hablar sobre el trabajo que está haciendo en torno a los desplazamientos, al tema de los desplazamientos y cuáles son esas narrativas que les hablaba al principio que tienen que ser exploradas y abordadas y que tradicionalmente no se trabajan en la discusión pública. Así que Olivia, cuando pueda. Thank you. Can you all hear me okay? Great. So it's so wonderful to have the opportunity to be here with you all. And before I begin, I would really like to thank Ayuda Legal Puerto Rico for organizing the summit, and to all the presenters and participants. The work that you're doing is so incredible and so important. So thank you all. I'd also like to recognize my colleagues whose analysis and ideas I'm sharing today. I'm a geographer, I'm not an economist, but I really rely on my colleagues with a lot of this research and analysis. So some of them may be on the line, and I'll have them answer any questions where I can't. My name is Olivia Molden. I'm a project director with Earth Economics, which is a nonprofit located in Tacoma, which is on the ancestral homeland of the Puyallup tribe of Indians. And what we do at Earth Economics is we take nature into account by measuring and incorporating the value of nature's benefits for communities into decision-making and policy. One of my main roles at Earth Economics is to manage our projects, which provide free technical assistance to community-based organizations. And this is thanks to support from the Kresge Foundation. So we use our strength in ecological economics, for example, in mapping and valuing natural assets to provide a variety of services to support community needs. And I can provide a link if anybody's interested in looking at some of these examples of work that we've done. And these projects include a variety of topics, from the costs of potential displacement from new developments or disasters, or say valuing the benefits of green infrastructure, Superfund cleanup, or protecting important ecosystems for communities. So we're so fortunate to be working with Ayuda Legal Puerto Rico on the economics of disaster recovery efforts. And today I'm going to present on a summary of an upcoming fact sheet and technical report on the costs of displacement associated with current recovery efforts, specifically tied to the Puerto Rico Department of Housing, and to provide some ideas for mitigation alternatives. So what you see on this screen is a sort of an abstract conceptualization. It's a framework that we've developed to understand the larger processes which are at work, interconnecting the household level changes with the larger economy. And this is one of the things that we do in projects is after we've developed the scope of work with partners, we provide an outline for what those frameworks will look like and include. And we try and have as much back and forth. So this is definitely a work in progress. And we'd love to hear any feedback or comments on this work. So I'll just quickly go through this, this figure. And what it's really trying to do is represent two very different economic cycles or pathways that impact the ability of people and communities and governments to respond to shocks and stressors like recent hurricanes, earthquakes, or the pandemic. And I apologize that the words are not translated yet. The final version of the fact sheet will be available in both languages. And again, thank you so much for the translation services. This is wonderful. So what we see in the first arrow is the sort of historic conditions, right? What are the drivers? What are the root causes of some of these issues that we see with a disaster in the following relief and recovery efforts? And it's really important to identify and really understand some of these conditions. You know, for all of these projects that we do, we recognize that we're not experts in any one area, but we try our best to look in and see what are some of these dynamics at place, what are some of these root issues. And we really rely on all the fantastic papers and blogs and literature and writing that's out there. So thank you all for contributing.
And also in this panel, we've learned so much about, some of these factors that are already at work, right? So I'm going to talk more about displacements that are tied to the, PRDOH action plan. But as we can see, displacements are already occurring through a variety of other ways. So this is just another thing to add on to that discussion. So as I've mentioned, the two main bubbles in this diagram are really focused on that action plan. So what we're not seeing in the action plan is really a focus on community resilience. There's planning, but we don't see ways in which that's actually going to be invested in community-led mitigation efforts. What we're seeing more is a priority of relocation. And so for FEMA, relocation is a main form of mitigation, and that's the acquisition and removal of people and property from areas that face repeated flood events. These areas are then designated as open space, and future building is prohibited. For the action plan, it's this and more. So high-risk areas and high-risk communities include landslide susceptibility as well. So our wonderful GIS manager took to the task of mapping both the flood risk and the landslide risk together, because we didn't see this in the policy documents, and we found that both of these so-called high-risk areas cover around 1 million people and 500,000 buildings. So the scale of this is much larger than what we see being discussed. So we also see that, how do these numbers compare to what's going on with the measuring of unmet needs, and then also the current caps for these programs, specifically the repair, reconstruction, and relocation, or R3 program, which I think has already met its cap at 25,000. So what does this mean for the remaining households in these so-called high-risk areas, right, which again covers those flood and landslide risk areas? So on top of ongoing gentrification and land grabs, the risk of displacement from these recovery processes is high. And this can happen, I think, several panelists have already talked about this. This can happen in a number of ways, and in a more persistent and, other than the forced relocations that will happen, is the sort of, the lack of critical services being priced out as services become more expensive or turned off. As more and more people leave, those social networks are shrinking. And then, you don't see the support for rebuilding and reinvesting in other buildings and services in high-risk areas. So although, the action plan insists that relocations will be voluntary, one of the big questions that we're wondering is how will these efforts compensate and support households, especially those without a formal title and those which have already put in a lot of work to rebuild and recover. So this all ties into what we're thinking of here as a larger vicious cycle where you have people that are either leaving communities as they're being pushed to move to other areas, or leaving Puerto Rico. And this in turn, constrains the economic base, social capital, infrastructure investment, services, which ties into a larger cycle of vulnerability and widening inequality. So as we see in the literature, this may lead to an increase in renters. But again, the question is there affordable housing for people? And what are the repercussions of people becoming a renter, especially, when they're, when you have a lack of services in an area. And as we know, renters have greater vulnerability to disasters. That's shown in the literature across the board. So there are these added costs that we look at when we're doing this kind of analysis. These include the moving costs, the longer commutes, the cost of finding a new job, of new schooling. As we read for Puerto Rico, the cost of only accessing private school or becoming a renter at a more expensive place or paying higher housing costs.
So these are all the factors that we try and incorporate. And we've done this in other projects. We looked at the costs of displacement in Little Haiti from Major Development Project. And we found that, there would be a cost of $68 million in displacement costs for households. And this includes the upfront costs of moving, commuting costs, and then of course, people being pushed to more risky areas, flood risk areas, as wealthier people move into high elevation neighborhoods and price people out. So while we focus on showing these costs of displacement, it's really important to emphasize that we also recognize that it isn't just an economic burden, there's the cultural, social, and emotional components. And I just appreciate all the other panelists so much for emphasizing this and really bringing this to focus. So on the other side of this figure, we see the virtuous cycle, right? The investment in community-driven processes, and particularly thinking about mitigation as something that is reinvesting in adaptation and mitigation options that are for communities. So, as you've all shown through the summit, supporting community level recovery is so vital. And there are already ongoing forms of mitigation adaptation responses that are supporting community needs. Some of the things that we've highlighted in our work are coastal regeneration, green infrastructure, agroforestry, as providing important buffers and support systems for communities. And as an example, we looked at the 2010 land cover of ecosystem services from mangroves, coastal wetlands, reefs, seagrass, and we found that those ecosystem services provide an average of $250 million in benefits each year, which include disaster reduction benefits. So these are benefits that support communities directly and people generally. So it's important to show these costs because agencies and industries, they like benefit cost ratios and the question of cost effectiveness. So we're really pushing for a more holistic analysis that is for the well-being of all people and the planet. One of the big challenges that we see though is it's really hard to find public data and information for Puerto Rico that really helps us make these comparisons, and this is something we're still working on. But as we've seen from other projects, for example, we did work in Brooklyn, New York, where we looked at the community asks for recovering a Superfund site. They asked for additional investments in public parks, green infrastructure, more green spaces and public housing. And we provided a number that showed these additional benefits from these projects would provide $2 million in benefits, including urban heat island reduction, environmental benefits, mold remediation, physical activity, recreation, solar energy savings. So I'll leave it at that for now, but looking forward to hearing from the other panelists and talking more. Thank you all. This is Stephen, should I start? I think you should start because I think the internet betrayed Nicole again. So yeah, please, Stephen, go ahead. Okay. Hi, I'm Stephen Lerner, and it's a great honor. But just so the interpreters know, I'm hearing the English and Spanish simultaneously now. So it's a little, but I will soldier through. But before I was just hearing English, now I'm hearing both. So if I'm confused, it's because I'm confused. But let me jump in. So first, I want to thank you for asking me to be on this panel. And what's really amazing about a lot of the work that's gone on in Puerto Rico in looking at the debt and the vulture funds is that now, as the United States is facing multiple pandemics of
the coronavirus, of white supremacy and police violence, and now the pandemic of mass unemployment, we point to Puerto Rico as the example of where people have done the research and made a plan of how to take people on. So it's something you all should feel really good about, that your work is now inspiring our work in Illinois, in Connecticut, and all over. And what I'm going to briefly talk about is the importance of research. And some of this has been said, but I want to be concrete. And also, here's a number of websites I'm putting in the chat that hopefully went in the chat, that I put something in the chat, hopefully, that will give people some example web links to things that I'm going to reference. But what I want to start with is that when people understand why things are happening, why they're being mistreated, why they're being impoverished, why they're losing their homes, why their environment's being destroyed, if they understand why it's happening, then it lets us make a plan. It lets people feel powerful about how we take it on. And if people don't understand why it's happening, then not only do people feel unempowered, they get cynical, and in some cases, they start to think it's their own fault. The reason Puerto Rico has a debt crisis is because we spent too much money. So I want to stress there's two parts of the research. One is how we empower people, but the second part is if we don't do that, then people feel cynical and hopeless. And the simplest way I try to think about this is that we all know that wealth and power is increasingly concentrated in the hands of a smaller and smaller group of billionaires and the super rich, and companies, corporations, vulture funds, etc. And they have a plan. And they have a plan about that they've been implementing not just in Puerto Rico, but all over the world, of how they extract greater and greater wealth from all of us to enrich themselves. And one way to think about this, the Chicago Teachers Union sort of developed this idea of what they call broke on purpose. I hope that translates, which meaning that they purposely bankrupt. So broke on purpose is the idea that corporations come in and say, the only way we can survive is if you cut our taxes. And then when the taxes are cut, they say, oh, there's not enough money. We need to privatize and cut services. And then they say, the same people that benefited from the tax cut say, well, I made money in the tax cut. Now I can provide the service that used to be provided by government. And then when that's still not enough money, they say, oh, we'll loan you the money. So the same people that orchestrated bankruptcy in the first place benefit at every level. And then ultimately, as in the case of Puerto Rico, they then say, aha, there's so much debt the government can't pay that they then buy debt at a discount and make an even greater profit. And then on top of all of that, they say, oh, the Puerto Ricans have really blown this. We should be in charge. And so I think it's important to understand this isn't an accident. It's not by accident. I mean, it doesn't just happen. Is that there's a group of companies and people who are doing this all over the world. And so it's our job through research to identify the specific people who are causing our suffering, the specific companies that are causing all these bad things to happen. And that's been the work of hedge clippers in Puerto Rico. And I put up the link, if you look at many, we've documented how they both caused the debt. The very people from Santander Bank that engineered the debt were then on the PROMESA board to decide about what debt should be paid. And through the research, we've identified the vulture funds who are profiting off of Puerto Rico. And what we look for in the research is what we call leverage, which is it's not just to say we know who the bad guys are. It's to identify how we put pressure on them. It's to identify how they can be susceptible. So for example, many of the hedge funds that are ripping off Puerto Rico, they get their capital from public employee pension plans.
And when we can identify which public employee pension plans they get capital from, we can then have union members in the United States who are members of those pension plans to put pressure directly. So very concretely, after Hurricane Maria, Blackstone, a big company, owns a lot of housing in Puerto Rico. We were able to get New Jersey, which is a huge Puerto Rican population, to put pressure on the pension fund to say to Blackstone, you have to have a moratorium on foreclosure. So the point of the research isn't just to say who the bad guys are, but it's to identify ways that we can put pressure on them. And it means that we're then able, since they're mainly based in New York, to build pressure and demonstrations and look at ways. We literally have been going to their homes, and we've been going to the museums and the boards they're on to target the people that are screwing us. And then even now, some of you may know, we're deeply involved in getting the Attorney General of New York to investigate how the hedge funds have manipulated the system. So if you get the ideas, we got to figure out who the bad guys are, but it's not just enough to say they're who they are. We then have to figure out what are all the ways that we can put pressure on them. And one of the things we keep discovering is what they're doing in Puerto Rico, they're doing around the world. So we've now literally had allies all over the country that were campaigning on the same companies. Another great example of this is what happened in Chicago with the recent teacher strike. That the city said, we're broke. We have no more money to improve the quality of education. And the teachers union did two things. One is they identified all the subsidies and tax breaks that developers were getting. I think it's actually, it was, and one specific site was, I think they were getting the 1.4 billion to a developer to gentrify a whole part of the city. And then second, they built alliances with community groups that cared about other issues in housing. And when they went on strike, one of their demands was to deal with homelessness. There's 20,000 homeless students in the Chicago school system. And so when they went on strike, not only did they have massive public support because they were talking as part of bargaining for common good, which I put a link in for, about union issues and community issues, but also they didn't just protest at the schools, at the mayor's office, they did sit-ins at the developer who was getting all the tax breaks. The reason there was no money to fix the schools and to deal with housing is because, and I won't go into the arcane terminology about tax increment financing, where they got the money, because billions have been siphoned to developers. And so if you think about this, what this allows us to do is identify who the bad guys are, articulate where the money is, that we're not really broke, and then build broad alliances because we can show all the different reasons why these companies are not just hurting us, they're hurting everybody. And so as I think about work going forward, I put up in the chat, there's a group called Little Sis that some of you may know, littlesis.org, that helps people do research. There's Bargaining for the Common Good, and there's Hedge Clippers. That our mission has to be is to take really complicated stuff and make it understandable so people feel I got it. Then we have to develop targets and concrete ways to start putting pressure on the bad guys. And then we need to connect with people all over the world who are fighting the same companies. And I guess what I'd wrap up with is I think we're at an extraordinary moment in history where neoliberalism, colonialism, and capitalism are collapsing all over the world. And by identifying who the bad guys are, we can get people into motion, not just to stop them from doing bad things, but also to talk about the world we want to create. And to do that, we need the research and the research capacity to understand where all the money is. And I'll leave you with this. We've started a campaign in Connecticut. The budget for the whole state is $19 billion. It's a small state. The budget deficit as a result of the pandemic is $4 billion. The 17 richest people in Connecticut are worth $70 billion, meaning the 17 richest people are rich, have wealth 5 times the state budget, and their wealth has increased $4 billion since the pandemic. Now, if you're following the math of that,
the state budget deficit is equivalent to their increase in wealth. So once we know that and start talking to people about that, that then means the state isn't broke. A bunch of rich people got richer and we know where to get it. And so we have a whole campaign in Connecticut going after the rich folks. We're doing this all over the country. So I hope this is helpful. I'm happy to do questions later. But I think the key thing is when we know who the bad guys are, when we know how to hurt them, and then we unify around a plan, it empowers us, it excites people, and it lets us, instead of being victims, to go on offense and really try to create the kind of change we need. Thank you. Gracias, Steven. ¿Me escuchan? ¿O se me cayó otra vez justo cuando iba a hablar? Ok. Pues ahora tenemos aquí a Katia, que Katia, si puedes ir poniendo tu presentación. Katia está trabajando con la mesa de investigación de ayuda legal, explorando esa aseveración que les mencioné al principio, sobre que los desastres no afectan a todo el mundo por igual. Queremos entonces que además de eso, pues Katia va a conectar con cómo se integra la comunidad en los esfuerzos de investigación y cuáles son los obstáculos que hay para esa participación que, como decía al principio, pues debe ser también desde la comunidad con la comunidad. Katia. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? ¿Se escucha? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Katia Aviles, junto con la investigadora comunitaria Angélica Reyes, el abogado Armando Torres y la trabajadora social Roibelis Sánchez. Componemos la Mesa de Investigación para la Recuperación Justa de Ayuda Legal Puerto Rico. Durante el día de hoy, primero que nada, le agradecemos muchísimo a Olivia esa introducción que nos dio del escenario, ¿no? Este es el escenario en el que estamos parados y estos son las variables macroeconómicas que dirigen ese escenario. Y entonces Steven nos habló un poquito de quiénes son los actores, quiénes están detrás de la cortina moviendo todos los hilos, ¿no? Y un poquito entonces a dónde vamos nosotras, la mesa de investigaciones y cómo nosotros entramos al escenario y tumbamos ese, rompemos la vitrola, tumbamos ese y creamos el nuestro, nos volvemos protagonistas de estas historias y eso es sumamente importante. Le agradecemos muchísimo a Ayuda Legal porque asumió un reto bien importante que es vamos a cuestionar nuestras premisas. Así que los objetivos de la mesa de investigación es crear un protocolo de investigación participativa, visibilizar las voces que se quedan detrás cuando miramos solamente los datos o la data o la información y recomendar, basado en esas dos cosas, entonces, puntos de acción, tanto para la abogacía como para la educación popular. Así que un poquito de trasfondo, que Olivia habló ya un poco de esto, pero esta es la historia que se repite. Y lo único que quiero hacer con esto es hincapié que la economía de Puerto Rico nunca fue creada para beneficio local. Desde antes de los Estados Unidos, antes de 1898, tanto la agricultura en ese momento, luego la transición del café y el tabaco a la caña, fue para la explotación del imperio, fue para Estados Unidos, después la manufactura con las 936, igual que entonces ahora la nueva moda del turismo, que es entonces la nueva, es para ese ente externo. Y entonces la población, que es desechable, se vuelve esa pieza de juego fundamental, ese bargaining chip que hay, como le dicen en el póker, para los intereses que quieren para ese desarrollo económico. Así que importante, ese desarrollo económico nunca ha sido para el desarrollo comunitario. Así que, ¿cuál es la metodología de la mesa? Pues en la mesa diseñamos una metodología que tiene 3 piezas y es bien importante resaltar el hecho que estamos en terremotos, huracanes, pandemias, mala infraestructura, etcétera, 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 etcétera. Así que se nos ha hecho sumamente difícil conectar con gente a pesar de los intentos de todas las partes,
pero vamos a tener y hemos tenido grupos focales, entrevistas y storytelling, que es una metodología para traer las voces de los más jóvenes que creen su propia historia, que digan sus propias experiencias. Y todos estos procesos una y otra vez, tanto en el diseño como en la presentación de lo que nosotras interpretamos es el resultado, pasa por el filtro o el sedazo de una presentación y revisión de la comunidad o de las comunidades. ¿Y por qué digo esto? Porque, sorpresa, ustedes son parte del ejercicio, esto es parte de ese proceso de presentación y revisión, y por favor tomen eso en consideración, es un borrador y queremos su insumo definitivamente. Dividimos la metodología en varios pasos. El primer paso es la documentación. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ya está estudiado? ¿Cuál es el trasfondo de dónde estamos? Puerto Rico entero, según FEMA, es un desastre y yo concurro. Entonces, ¿qué otras cosas se han visto acá? Estamos hablando de que ha habido un discrimen en la reacción de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, pero también que entonces la proporción de ayudas que llegan a los individuos residentes de Puerto Rico es ínfima. En este caso, la media de lo que recibió la gente que solicitó ayuda a FEMA fue de $1,800 para cualquier daño afectando su casa. Esa es una media increíblemente baja y particularmente comparada con otros estados que han recibido ayuda. En particular comparada entonces, si ven la gráfica de la derecha, ¿están viendo bien la gráfica? Háganme, sí, no, maybe, sí, ok. La gráfica de la derecha, que ven entonces más del 80% de los contratos millonarios se los están llevando consultores externos. O sea que no solo es que ese dinero no se está quedando aquí, es que tampoco se está creando la capacidad local para poder adquirir o ostentar a esos contratos. La segunda paso de la metodología fue la recopilación y análisis de esos datos existentes desde nuestra perspectiva. Un ejercicio bien sencillo es, ok, pues de los daños de María que tengo reportados por municipio, ¿cuáles fueron los municipios que reportaron la mayor proporción de casas afectadas por unidad? Y esto es bien importante porque San Juan siempre sale prendido debido a que tiene una mayor cantidad de unidades, pero si lo llevamos a la mayor proporción de daños por unidad, vemos que entonces se prende otra parte del tablero. Si yo me voy a dejar llevar por esto y si yo voy a pensar que esto es un asunto de voy a atender donde más daños hay, yo esperaría entonces que la mayor cantidad lo primero que queríamos ver era la correlación entre dónde hubo daños y dónde hay pobreza en Puerto Rico. Y una de las cosas interesantes que vimos es que no necesariamente corresponden la cantidad de daños con los municipios con pobreza. Aquí los tenemos solapados y lo que es importante resaltar, que no parece que solapen muchísimo, y esto lo vamos a ver más adelante, es que también hay un problema de acceso a cómo tú puedes notificar que tuviste un daño. Y sé que hemos hablado de esto muchas veces, pero verlo en papel o verlo en pantalla siempre tiene su impacto distinto, ¿no? Aquí vemos entonces de nuevo esos municipios con la mayor tasa de pobreza, según los datos más recientes de los censos, y donde tenemos la mayor cantidad de aprobaciones. Entonces tenemos unas áreas que tienen más daño, unas áreas que tienen más pobreza y no corresponden para nada con las áreas de necesidad. Entonces estamos viendo que hay una inversión o una aprobación de solicitudes, en este caso estos son los datos de R3, una aprobación de solicitudes que no coincide ni con el nivel de necesidad de ese municipio, tanto por el ingreso medio del municipio, ni por la cantidad de daños que recibió ese municipio. Y aquí nuevamente vemos los daños por municipio y donde se aprobaron las solicitudes, la mayor cantidad de solicitudes. Y ven que no apenas hay solape entre las dos cosas, que me parecería una contradicción, a menos que pensemos que esto en gran parte es por diseño. Lo mismo entonces, o lo que ocurre, la contraparte de esto, y Nicole, por favor, déjame saber cuando esté quedándome sin tiempo, es que tenemos entonces unas áreas con una alta proporción de daños y también la más alta proporción de denegaciones de R3. O sea que se da una combinación de factores de pobreza, de acceso
de daño a tu estructura y de denegación. No solo entonces quizás que no pudiste entrar al proceso, sino de que también al entrar se te fue denegada la ayuda. Y aquí se trancó aquí estamos. Y aquí para que lo vean, en efecto, solapan bastantes. Una de las cosas que es sumamente interesante, hay casos de municipios que tienen la trifecta completa de esas variables de falta de acceso, pobreza, alto daño de estructuras y alto % de denegación de solicitudes. Entre ellas, por ejemplo, Corozal, Ciales, Comerío, Salinas, Patillas, es uno que también sufrió muchos daños y es de los menos que ha sido apoyado. Así que, ¿qué indica la información preliminarmente? Sí hay una correlación de pobreza con la solicitud de R3 una vez entrabas al sistema. Pero, y aquí estos peros son importantes, muchos fueron referidos a título y eso incidió sobre si entraban o continuaban en el proceso y por eso es entonces que la denegación es bajita para, si haces la correlación interna de los números, el programa R3 claramente se quedó corto, es insuficiente y han salido muchos números con respecto a eso y priced itself out. Que el mismo programa, por los estimados que tiró, no va a poder compensar ni una ínfima parte de los daños. ¿Y quién tuvo acceso a poder entonces siquiera llenar una solicitud y decir, hey, mi casa se afectó? Entonces, número 3, crear nuestra propia información. Y esto han aludido durante los últimos 2 días sobre esto. Esto fue un estudio que se hizo con IDEBAJO y la Universidad de Puerto Rico en Calley. Y esto fue a 2 años y medio, 2 años de María. ¿Cómo quedaba la comunidad? La comunidad del Coquí en particular fue censada en su totalidad las estructuras y vimos que habían 10% de las estructuras destruidas y de las que no estaban destruidas, 5% quedaron con toldo todavía a 2 años y medio de María. Esto es menor, esto es mucho mayor que el 3% de la población general de Puerto Rico. Así que, ¿por qué es importante tener esto? Porque a veces nos zumban todos estos datos y toda esta información y todos estos colorines y vemos entonces, pues 30.000% de casas quedan con toldo. Pero ¿cómo se traduce eso en las comunidades, en nuestras comunidades, en nuestras casas? Y en el caso de comunidades como el Coquí, se traduce a que en el caso del Coquí el % es más alto que el % general de la población de Puerto Rico en términos de casas aún con toldo 2 años y medio después de María. Estoy teniendo dificultades pasando las páginas, me excusan por eso. Así que el cuarto paso era traerlo a la escala humana. ¿Cuáles son nuestras voces? Y dentro de esas nuestras voces me pareció sumamente importante lo que habló Valencia ayer de lo que es el playbook. El proceso ya está claro, el proceso está escrito, el guión está, siguiendo la metáfora del escenario, ¿no? Uno, y se mencionó ayer, se mencionó hoy con las gladiolas, Tokio y Fanguito también fueron un ejemplo de esto, y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a unos presidentes de otro residencial público en Puerto Rico, que el primer paso del Estado es la desestabilización de ese tejido comunitario. Del tejido comunitario se desestabiliza y se van creando expectativas sobre cuáles van a ser los pasos del proceso. Y aquí las expectativas van desde que vas a estar mejor, de que te vamos a cuidar, de que te vamos a quitar los nenes, que eso es otra, tus nenes van a estar mejor si te vas, a simplemente vas a estar más cómodo, te vamos a dar dinero, etcétera, 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 o vas a volver, que Mirta nos habló de eso, vas a volver, no te preocupes. Y entonces, por último, el abandono total de la persona una vez realojada. Y eso o una vez relocalizada. 2 minutos. Gracias. Así que tenemos este proceso de desestabilización, creación de falsas expectativas y abandono una vez el Estado logra su acometido, ¿no? Y para seguir llenándonos los ojos de mapas, porque también soy geógrafa igual que Olivia y me encantan, vemos aquí estos mapas son sumamente importantes porque, de nuevo, si el desarrollo económico de Puerto Rico nunca fue para el desarrollo local comunitario, entonces tenemos que tomar en consideración que lo que está creando el gobierno ahora mismo, habiendo excepciones y habiendo maneras de hacer salvedades para que haya mayor participación, es aumentar esa población
ese chip que tienen para negociar en el póker, esa población desechable, movible, negociable, entonces se están creando, aun cuando tenemos nuestro propio Estado de Derecho para defendernos o para mover algunas cosas, eliminando ese Estado de Derecho o la posibilidad de aplicarlo. Y aquí vemos, por ejemplo, el mapa de inundaciones de FEMA y el nuevo mapa de deslizamientos, que son dos factores que eliminan a residentes y comunidades de poder accesar fondos de recuperación. Mientras que el Opportunity Zone es completo Puerto Rico. O sea que, ¿dónde vamos nosotros los puertorriqueños? De nuevo, esto lo que sustenta son las premisas que Ayuda Legal ha estado trabajando, de que en efecto este diseño es para excluir, es para crear inquilinos del Estado que sean fácilmente manipulables para poder llegar a ese desarrollo económico que no es desarrollo comunitario. Tuvimos entrevistas con unos informantes que están trabajando dentro del sistema y algunas de las cosas que nos mencionaron, por ejemplo, y que pudiese parecer inclusive victorias falsas, ¿no? Que nos dieron falsas esperanzas, titularidad no aceptada, o sea, esa declaración jurada que tanto trabajó y luchó Ayuda Legal, FEMA le dijo a estos informantes que en efecto ellos no están y que les está dando trabajo más adelante, requisitos onerosos, proceso atropellante, exceso de protocolos. Otra cosa que nos mencionaron los informantes fue que en efecto, para siquiera llevar a cabo una transacción, ellos que han tenido la experiencia de tener esto tanto en Katrina como en Sandy y en otros lugares, sí han visto que el caso de Puerto Rico le han puesto muchas más trabas y ha sido mucho más difícil llegar a una aprobación o siquiera que te cojan el teléfono y te acepten hablar contigo porque eres Puerto Rico, mala tuya. Estoy casi acabando, aquí estoy, disculpa Nicole, conclusiones y recomendaciones. Yo creo que las conclusiones y las recomendaciones salen de aquí y de nuevo los vamos a usar como parte de las referencias. Hay que crear el espacio, hay que tener esas conexiones y hacer esa interacción. Y aquí yo creo que Ayuda Legal ha destacado, estos son algunos de los municipios, y pueden ver que se hizo un esfuerzo titánico de cubrir gran parte de las islas de Puerto Rico. También entonces trayendo un poco, y aquí entramos en estas conclusiones y recomendaciones preliminares, hablando entonces de lo que hemos escuchado en estos 2 días, más las entrevistas y las informaciones que hemos tenido, que necesitamos esa data pública y accesible, pero si no la tenemos, la creamos. Y no es una cuestión que tenemos que hacerlo, sino fortalecer y reproducir los ejemplos que tenemos, y durante este simposio, este encuentro, se han resaltado varios como Idebajo, El Caño, el ejemplo de Miami con Valencia, Can Bartolo, cambiar las políticas públicas. Eso lo escuchamos todo el tiempo, pero detallarlo. Cómo transicionar, crear ejemplos. El Caño, Ayuda Legal, Playas para el Pueblo ofrecen ejemplos de política pública concretos de cómo llevar a cabo esas transiciones. Exigir el proceso comunitario. Y de nuevo, esto se puede quedar en un reclamo de política pública que se engavete y ya. ¿Cómo creamos entonces la estructura comunitaria del liderato que responda a nosotras cuando asuman la responsabilidad esos líderes en particular? Y ahí de nuevo tenemos ejemplos como Idebajo, Urbiapié y El Caño. Y ya yendo hacia el final, hay que cambiar el vocabulario en el gobierno, definitivamente, y lo sabemos por violento y por muchas otras cosas, pero también tenemos que reconocer que ese vocabulario, el vocabulario va creciendo y evolucionando con las personas. Sumamente importante asumir y definir nuestras palabras, y a veces nos va a tomar inclusive defender la definición de esas palabras como mitigación, transición, resiliencia. La resiliencia no es más que redundancia en el sistema, que si se me va la luz, tienes la planta que cubre. La mayoría de nosotros no tiene eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos integrando eso en el chip comunitario para empezar a crear, como mencionó Marisa ayer, los oasis de energía, que se vuelvan oasis de energía no solo física, no solo infraestructura física, sino social? La escala y homogeneidad del gobierno siempre es grande, o por lo menos en estos momentos con FEMA es bastante grande, y empezar a trabajar desde que no hay una solución permanente, desde las comunidades no puede haberla, no podemos tener un one size fits all, y tenemos que empezar a trabajar con lo que hay y transicionar de a poco. Queremos Sol e Idebajo son tremendos ejemplos de esto, a la vez que soluciones puntuales y desplazamiento individual, que es lo que nos ofrece el gobierno, versus
soluciones integrales y transformación colectiva que nos toca a todos y que son ejemplos que han salido durante estos últimos 2 días. La razón por la que hay que hacer esto, a pesar de la falta de voluntad política, los atropellos, las victorias que pueden parecer pírricas, es precisamente el integrar la información en los procesos como parte de la infraestructura esencial que se habló ayer con Furby. Mejorar el contenido de nuestro argumento, profundizar el entendimiento de lo que es la solidaridad y dar ejemplos como esos oasis energéticos de los que habló Marisa, que se vuelven espacios de recarga, espacios que pasan de la invisibilidad a la visibilidad de esas vidas y de ese amor que compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por aterrizarnos en Puerto Rico y en el trabajo que es de ahora. El trabajo que Katia está presentando está en proceso actualmente. Borrador, todavía, dennos feedback. Y por eso parte de presentarlo aquí fue, como ella decía, pues era tener sus preguntas, o sea, qué dudas genera esto, qué comentarios, cómo se puede mejorar también. Y ahora tenemos media hora en la que quisiéramos hacer algunas preguntas de seguimiento a las panelistas, pero también queremos que participen pensando ya las respuestas a unas preguntas claves que tenemos aquí, que es ¿qué necesitan ustedes desde sus comunidades para participar plenamente en acciones para la recuperación justa? Específicamente, ¿qué necesitan saber? Aquí trabajamos 3 temas que están totalmente interconectados. Olivia, específicamente los desplazamientos. Steven, ¿quiénes son parte del poder que genera las políticas que redundan en esos desplazamientos? Y finalmente, pues, Katia, viendo cómo se ve el desplazamiento aquí en el terreno. Y a quién afecta, esas preguntas que planteamos al principio. Así que, ¿qué más en ese y otros temas que hay relacionados a la recuperación justa? ¿Qué otras áreas nos falta entrar las diferentes organizaciones para investigar? ¿Y con qué recursos cuentan entonces sus comunidades para poder recopilar esta información, estas vivencias, estas experiencias y construir el conocimiento que nos ayudaría a adelantar esos esfuerzos de abogacía? Veo algunas preguntas que algunas las he recogido ya acá. Igual las preguntas que les acabo de hacer, si quieren pueden levantar la mano o pueden poner sus respuestas en el chat. El chat se guarda después también para nosotras trabajar con él y con ustedes en lo que seguimos haciendo más adelante. Quiero ir con Olivia nuevamente. Olivia, mi pregunta para ti ahora es, mencionaste, me pareció curioso que mencionaras que no somos expertos en todas estas áreas posibles que tocamos, pero que hacemos lo que podemos. Y quería que mencionaras la experiencia que has tenido recopilando tanto los datos en Puerto Rico como saber de otras profesionales que estén trabajando esas áreas. Y una segunda rápido, ¿cómo ves el balance de poder entre los intereses de una FEMA que tiene como primera alternativa de mitigación relocalizar versus los de la comunidad que tiene derecho a decidir permanecer? Thank you. And thank you, Stephen and Katia, for excellent presentations. So the first question is, how do we gather our information? And so usually what we do is we
we look at what's publicly available. So we go through the literature, and thankfully we have people at Earth Economics who speak Spanish. So we're able to not just look at English documents, and we go through and we gather literature, peer-reviewed articles, but also, say CUNY, the Centro for Puerto Rican Studies. They have fantastic data available. So we go through and we look at what is all of this information that's available from scholars that are experts on these issues. And we put that together and we come up with a series of points and questions to focus on. And then we go a little bit deeper to dive in and see what data sets are available. So since I work primarily with economists who, they like to have the geographic information, the spatial data. They also like to have the data on, what are the costs of flood damages for various households in an area. And we try and identify those different data sets that are available. But unfortunately, when you look at a lot of these data sets, they say, oh, everything's excluded, but, we have everything but Puerto Rico available here. So we just saw that time and time again with these big public data sets from agencies that there just isn't the same sort of information collection and presentation. And I think Katya's point about creating your own data, that's so amazing. And I think that really is our next step, is we need to reach out and connect with people on the ground who are doing this work and creating their own data and really trying to balance this big picture look with what's actually happening on the ground in so many different communities in so many different ways. But again, we still have the project scope, which has its own constraints. But I think, as to the second question, it really is trying to find that balance between the sort of big perspective of what's going on with these agencies and how really the process for Puerto Rico has been so different. And we have to really look at it from a whole different view from from the other cases that we engage with. My colleagues do a lot of work with FEMA and trying to push the way in which they do analyses and their cost benefit work. But what we've seen is that this is very different. So I think that for the second question on the balance of power between the interests of FEMA and communities, I think there is a provision within FEMA that they have to find alternatives. Here, I can pull it up right here. So the Stafford Relief Act requires that alternative mitigation measures be considered to determine whether a proposal is in the best approach to meet a community's needs. So, I think that there are ways within the agency itself to reassert community rights and community power, because I think, again, what Ayuda Legal does with the rights-based framework, it's so essential. It needs to be at the center of any development and recovery effort. So hopefully, it'd be great to hear more feedback on ways in which we can really fine-tune analyses and provide more specific data to really provide that information for communities to make arguments. But also, as we just hear from all the panelists, there's what's said on paper, and then there's the actual actions that happen. So it sounds like a challenge, especially for someone who's so far away from all of these issues. And I just really appreciate hearing from Katya about the work on the ground that is taking place with community groups. And I think that's really a great way forward. So thank you. Gracias, Olivia. Y Olivia resalta también lo que mencionó Katya de la falta de datos. Ahora mismo, cuando buscamos, pues muchas veces las grandes encuestas y censos muchas veces excluyen información más detallada sobre Puerto Rico, más allá de las estadísticas los temas más básicos, y eso dificulta porque al tener que construir esas bases de datos, pues toma tiempo, toma recursos, y volviendo a lo que mencionaba Olivia de que
pues no somos expertos, pues también es bien difícil crear expertise cuando tenemos que estar cubriendo tantos temas distintos, especialmente en las comunidades que tienen que trabajar desde su techo, desde la vivienda hasta la salud, la educación, los problemas sociales que tengan en la comunidad, así que no es tan fácil, es bastante cuesta arriba. Ahorita pues creo que también Katia puede abundar sobre eso. Para Steven, quería ir contigo. Steven habla de y lo voy a traducir así mismo, los tipos malos, the bad guys, me trae a la mente este discurso que surge tanto aquí como en Estados Unidos, de por qué tenemos que ir tras los ricos, qué culpa tienen ellos de ser exitosos, y siempre nos señalan el gran favor que hacen creando empleos o invirtiendo en un maratón para las víctimas de alguna enfermedad o etcétera. Y siempre destacan la filantropía de esas grandes corporaciones e inversionistas, pero para decir que somos nosotras quienes estamos mal o sentidos porque no somos tan exitosos. ¿Qué responde Steven a eso? ¿Por qué los intereses de ellos hay que investigarlos y hay que exponerlos y contrastarlos con los de las comunidades y las trabajadoras, etcétera? So there's a couple parts to that. First, understanding who they are and what their business model is. Did they make their money by creating a new innovative product? Did they make their money by inventing a vaccine? That's one thing. But when we find out that most of them made their money by gaming the system, by manipulating, by getting subsidies, by avoiding taxes, by hiding money in the Cayman Islands, it pierces the myth that somehow we are undeserving and they are worthy because they were smart enough to make money. Understanding how they made the money, and like literally we go back to the wealth of many of the banks really started with enslaved people. It takes us to the history of Puerto Rican specifically. You know, some people say that what sugar was to Puerto Rico years ago is what finance is now. So helping people understand that Wall Street's model, and specifically people on Wall Street, the word I would use is extractive, meaning they pull wealth out without putting it in, is incredibly important. And then second, we have to ask, why is government often not doing the right thing? Why is FEMA not doing the right thing? And one part of it is they're not living up to their mandate, but these rich and powerful folks behind the scenes are lobbying. We don't call it bribery. They just happen to hire these people. They hire people. So I think understanding who they are, explaining that where their wealth came from, and then identifying all the ways they manipulate the system. Opportunity zones are a good example of that. They claim that opportunity zones will build, will bring utopia, I guess. But when we look at opportunity zones, for example, in the United States, we found again and again that there were very wealthy people who literally drew the lines for the opportunity zones so that they would benefit. And they can now build things in the name of development that actually lead to more gentrification. So I'll give a very specific example. In Detroit, they sort of expanded the opportunity zone line to include one developer's buildings. He now will get a tax break to build something he was going to build already. And so to me, I think the weakness of a lot of our work is that if we don't focus on the private sector actors who behind the scenes are often pulling the strings of government, then we're fighting with one hand tied behind our back. I don't know if that gets to the question, but, and I actually think this is a really important thing to challenge ourselves on. If we're just engaging with government agencies who are behind the scenes controlled by billionaire actors, then we're not able to get all the leverage we need. And the final thing I'd say on this question of research,
there's a group called Good Jobs First, and it has something called Subsidy Tracker. And for every state in the United States, Subsidy Tracker can tell you how much money companies have received in subsidies. I asked them if they have the data for Puerto Rico, and they don't, because there's not decent records. And so that's another part of the story going through, that somehow we have to build this ourselves, because if people understood them, maybe somebody else knows, I think the pharmaceutical gets $37 billion in subsidies. The question is, who is benefiting from that $37 billion in subsidies? So I think digging in on that stuff, and then it really is this, I think it's something that hurts us so much, that if we internalize the idea that they're rich because they're smart and we're poor because we're stupid, which is what they say, then we tie our hands behind our back. And so I think that gets to the question. Gracias, Steven. Y creo que volvemos al término este que usamos tanto ayer de poderoso. Creo que espacios como este de intercambio, de ver lo que otras organizaciones en otras partes de las islas están logrando y el trabajo que estamos logrando nos demuestra que esa premisa que mencionó Steven ahora es falsa. No son ricos porque son más inteligentes que nosotros y somos pobres porque somos tontos, sino porque hay otras dinámicas que son parte de lo que se puede destapar con esfuerzos de investigación que nos mantienen en esta posición de inferioridad o de explotación. Quería pasar a Roberto Tomás, que tiene la mano arriba. Roberto, ¿estás por ahí? No sé si pregunta o comentario, pero bienvenido. Sí, un poco lo puse en el chat, pero básicamente es preguntar y comentar cómo se genera un proceso de traspaso de conocimiento a la comunidad en términos técnicos de ese tema de investigación, dado que, aunque definitivamente hay varios grupos haciendo trabajo importante de investigación en Puerto Rico, sus agendas pues están definidas, sus agendas de investigación están definidas precisamente por el análisis que hacen y por las definiciones internas que hace cada grupo, y no necesariamente siempre están en coincidencia con las preocupaciones o intereses de información que pueda ser útil de todas maneras. Pero la definición de esa investigación y en qué enfoque se genera, ¿verdad? No parte necesariamente de una vinculación directa y orgánica con la comunidad. Cómo entonces se traspasa y se genera eso, reconociendo definitivamente que hay un asunto también de infraestructura comunitaria, de cómo uno invierte y dedica tiempo y esfuerzo y espacio para ese trabajo investigativo. Nada, básicamente eso. Y debajo, por ejemplo, estamos tratando de desarrollar un proceso de 3 partes. Uno, en que la comunidad vaya con apoyo, ¿verdad?, de gente que tiene conocimiento técnico, analizando los datos existentes, pero a la misma vez creando perspectivas e indicadores propios a partir de nuestras propias visiones y nuestra propia manera de trabajar, generar indicadores propios que generen información que nos interesa, que el Estado no busca, ni el capital. Y por último, pues capacitar y acompañar a los grupos en términos de crear alternativas en base al análisis de esa investigación. Sí, ahora quisiera que interviniera Katia nuevamente, y solo quería señalar sobre la discusión. Roberto puso también algunos comentarios en el chat y contesta Patricia diciendo pues que sí, que tienen tiempos distintos, recoger datos y análisis ponderados versus lo inmediato de la asistencia, y pues sí, muchas veces los esfuerzos de investigación vienen con un marco de tiempo bien limitado, con recursos bien limitados, y
pues usualmente responde a algo más que esté pasando y por eso la importancia también de generar tanto identificar las necesidades como generar los objetivos de las investigaciones desde los intereses de la comunidad, no solamente en la emergencia que nos tiene tan en tensión, en reacción, sino, y por eso también hablamos de recuperación justa, de más a mediano y largo plazo, de qué es lo que queremos, hacia dónde nos dirigimos, y poder entonces participar con mucha más conocimiento e intención y datos, punto, en esos procesos de planificación para una recuperación que sea de las comunidades. Katia, si quieres reaccionar a eso, también hay otras comentarios y preguntas en el chat que si puedes elaborar, ¿verdad? Ya respondiste algo, pero entonces si quieres ampliar un poco. Creo que tú resumiste bastante bien muchos de los puntos que trae Roberto y que se trajeron en el chat, pero una de las cosas que yo creo que es importante de la pregunta de Roberto en términos de ese traspaso tecnológico es, una, es que yo creo que todo el mundo debe poder hacer esto, punto. O sea, y yo creo que es viable, es posible, lo sabemos. Mirta nos dio un ejemplo excelente de cómo o sea, yo conozco y tengo en mi organización y en otras muchas mujeres poderosas que te hacen un mapa de poder, un análisis de poder que les ronca a cualquier otra persona que puedas pagarle, ¿no? Así que yo creo que es ver cómo vamos entrenándonos mutuamente para hacer estas cosas y ver cómo estas cosas, entonces, porque también es ver cómo se puede usar, porque a veces es algo que ya hacemos y no vemos cómo lo usamos, o cómo se puede utilizar en la investigación o utilizarlo como herramienta. Lo otro que yo creo que es importante es traer lo que trajo Zeus ayer, de todos los frentes. Si me tengo que sentar con el municipio, me siento con el municipio. Si tengo que marchar en contra del municipio, marcho en contra del municipio. Si hay que hacer algo in between, también lo hacemos. Y lo digo desde la perspectiva de investigación participativa, más por el asunto de que no todo el mundo que está dentro del sistema es enemigo. Tienen que estar ahí por unas realidades materiales. Y entonces, en la medida en que podamos tener personas que sean puente o traductores, esa transferencia se puede dar mucho más fácil. Y para eso entonces tienen que haber unos lazos de confianza, que yo creo que es algo, Roberto, que tú has traído muchas veces en el proceso de organización comunitaria, y esos lazos de confianza se crean precisamente haciendo trabajo conjunto y a través de esta relación a largo plazo. Y ahí entra entonces la pregunta de Patricia Novoa, creo que es el nombre. Sí, Patricia Novoa, que está diciendo, mira, esto corre a tiempos distintos, tiene toda la razón. Pero por eso es que entonces, y aquí quizás me tome una libertad de más y me corrige el equipo de ayuda legal, pero hay mucho del trabajo y de los criterios que nosotras utilizamos en la mesa, que era precisamente viendo organizaciones, comunidades organizadas en un proceso ya de lucha a largo plazo, que tienen entonces o que están partiendo de una infraestructura y que pudiesen utilizar esta información como una manera de adelantar aún más su lucha y de fortalecerse para entonces de ahí salir a otras comunidades o dar otros ejemplos. Y yo creo que ahí parte de lo que Mirta y parte de lo que se dijo ayer con Can Bartolo aplica también, que es que no es solamente esta comunidad y esto es lo que funciona, es todo este toolkit de herramientas que tenemos entre varias y según nos vayamos fortaleciendo podemos seguir compartiendo. Así que por lo menos así yo lo veo. Patricia, no sé si contesté tu pregunta, pero espero que sí. Me dejan saber. Y no sé si se quedó algo, perdón. Sí, habían preguntado, pero me parece que Ariana respondió de dónde salieron los datos para la mesa, que usó la mesa de investigación sobre el programa R3 de preparación, reconstrucción o relocalización. Esos datos finalmente se le entregan a ayuda legal después de 6 meses de estar solicitándolo. Se entregaron incluso incompletos. Recientemente se entregó una nueva versión, pero nuevamente incompleta. Y tengo que volver a señalarlo aquí, incluso debido a los mismos obstáculos que pone el Estado, los términos de tiempo que tenemos para ejecutar estas investigaciones con los recursos que recibimos son
pueden ser bien fluidas. Vinimos a conseguir eso después de 6 meses luchando por ellos, y es ahora que podemos, que se puede hacer el trabajo que está haciendo la mesa de analizar los datos, de entonces ir a la comunidad con los números en la mano y ver si representan lo que está viviendo la comunidad o cómo contrastan y por qué. Quería ir, Mari Olga está también con la mano arriba, si quiere abrir su micrófono y participar. Ahí está. Saludos a todos y todas, ¿me escuchan? Sí, más o menos. Nada, quería, cuando yo escucho estos procesos, siempre estoy pensando que sería lo próximo, cómo podemos, scale up, ¿verdad? O cómo podemos aprovechar los recursos para amplificar su impacto. Y escuchándola, una de las cosas que me acordé es de otra organización que conocimos en un encuentro que hubo en el 2018, que nos llevan, bueno, fuimos con Espacios Abiertos a New Orleans, y una de las organizaciones que conocimos allí se llama LUPE, la Unión del Pueblo Entero. Y tenían una estructura y unas experiencias que a mí me pareció, igual, o sea, es ignorancia mía y quizás eso está pasando aquí, pero me pareció que eran bien interesantes explorarlas porque estaban trabajando, por un lado, con los servicios directos, ¿verdad? Que ofrecían a su población de atención, la inmigrantes indocumentados, entonces indocumentadas. Le ofrecían servicios directos y también hacían organización política, no político-partidista, sino organización política para, a partir de lo que estaban aprendiendo de esas comunidades, sus necesidades y lo que estaba pasando en el contexto, tratar de incidir en los procesos locales, políticos locales, o sea, qué es lo que necesitan, hacia dónde se deben de mover las distintas instituciones, etc. Eso por un lado. Y por otro también tenían una coalición más amplia de organizaciones que se reunían regularmente y compartían la información que cada cual está recogiendo, no solamente formal, ¿verdad? Como investigación formal, pero también de lo que están viviendo, los resultados de sus propias intervenciones, y buscaban la forma de potenciar aquello que tenían en común y que eran luchas comunes, ¿verdad? Obviamente teniendo en consideración el asunto de que, pues, que no todas las organizaciones se pueden involucrar en todo el tiempo de la misma manera, ¿verdad? Teniendo como que ese espacio. Y nada, les estoy hablando un poco por encima, o sea, es lo que nos presentaron y lo que recuerdo, pero siempre me quedé con eso de que ahí hay un potencial que yo creo que todavía, y me corrigen porque quizás ya está pasando y es que yo no de alguna manera no hemos cruzado pasos, caminos, pero creo que ahí hay un potencial que nosotras y nosotros todavía no hemos explorado y que va a lo que Purvi, sí, espero que esté diciendo bien su nombre, ayer estaba diciendo, y que me pareció que es de las cosas que no estamos hablando lo suficiente, que es cómo nosotros invertimos en nuestra propia infraestructura, no solamente organizacional, sino interorganizacional, que no necesariamente es de fondos, pero de buscar cómo amplificamos y potenciamos lo que cada cual está haciendo de unas maneras bien concretas, más allá de promover lo que cada cual está haciendo, que ya lo hacemos, tú sabes que cada organización promueve lo que cada cual está haciendo, le da visibilidad y vamos a las marchas de aquello y a las cosas. Más allá de eso, cómo incidimos precisamente en esas estructuras que son como pues las que realmente nos afectan a todas y todas, encadenando todos estos procesos. Y nadie quería poner ese ejemplo de Lupe porque es una estructura interesante, y por eso mi pregunta,
si ya quizás es algo que Ayuda Legal está pensando, ¿verdad? Tener un brazo que va más allá de, o sea, que ata lo que ya está haciendo con la movilización. Hasta aquí. Yo creo que eso que dice María Olga es súper valioso y poderoso, gracias. La realidad es que, primero ante la pregunta de Patricia, la mesa se crea porque en Ayuda Legal la mayoría de las compañeras somos abogadas, hacemos trabajo legal, pero reconocemos que la investigación legal tiene un límite, ¿verdad? Por todo lo que hemos estado hablando de la violencia de la ley en estos últimos días, y pues el trabajo de abogacía comunitaria o de movimientos que hacemos o que aspiramos a seguir construyendo. Dicho eso, la mesa se crea porque uno de los mayores retos es que no son muchos los fondos que se dan para el trabajo de investigación y mucho menos investigación de justicia social. O yo no sé cómo es el estatus de organizaciones o de grupos como Hedge Clippers o de Earth Economics, pero realmente conseguir financiamiento para investigación con una perspectiva de hacer algo después, de un call to action, de movilización, de construir poder, es bien difícil. Esta en particular, la mesa se crea con una subvención del National Low Income Housing Coalition y se crea con la idea de que ya teníamos y tenemos un esfuerzo sostenido de abogacía de 3 años en temas de desastre donde participan muchas organizaciones, muchos grupos, muchas comunidades, pero nos dimos cuenta que en común todo el mundo está haciendo el power mapping, todo el mundo está haciendo el mapa de poder con mayor capacidad o con menor capacidad, más rústico, menos rústico. Y pensamos que un esfuerzo como la mesa podía dar un análisis que podamos todas compartir. Análisis, por ejemplo, como quiénes están tomando las decisiones. La pregunta de la mesa ahora mismo es quiénes se quedan atrás del proceso de recuperación. Y ese conocimiento no es puramente legal, no es puramente de trabajo social, no es puramente de la experiencia de residenciales públicos. Requiere un conocimiento holístico y colaborador para poder, como decía Perby, crear una infraestructura social. Porque si nosotros no podemos seguir el poder, si tú no sabes cuáles son los intereses de Santander, cuáles son los intereses del Banco Popular, quiénes están ejecutando casas y a la misma vez enriqueciéndose de fondos CDBG DR, quienes se están lucrando del hecho de las casas reposeídas después de desastre. Si no hacemos ese mapeo de poder y no sabemos quiénes nos están desposeyendo, los esfuerzos de organización se mantienen aislados y ya que no podemos ponernos de acuerdo con estrategias, y eso está bien, y no nos podemos poner de acuerdo muchas veces incluso con principios, el poder ponernos de acuerdo alrededor del target, alrededor del blanco, alrededor de la metodología de análisis, es una manera de construir poder estratégico. Pero sin eso, somos literalmente los mismos de siempre, las mismas de siempre, desde distintos espacios, tirando pequeñas piedras al poder y a veces atinando. Pero muchas veces no. Y la investigación, aunque tiene principios y tiene una unicidad de propósito, siempre sigue por lo menos ese target. Y desde distintos espacios, de distintas formas, y por distintos tiempos. Así que yo creo que a eso es lo que estamos apostando en Ayuda Legal y con otra gente, ¿no? Pues llegamos al final del tiempo que teníamos separado para este panel. Le agradecemos 1.000.000 todos los comentarios que nos han hecho, las preguntas que nos han traído, como siempre. Ese chat va a continuar abierto en la próxima sesión y siempre estamos recibiendo comentarios como quiera, ideas, sugerencias para seguir construyendo esto que lo que ha quedado más que claro durante el pasado día y medio es que es urgente, durante los pasados 3 años es urgente. Ahora, ¿qué hacemos, Ariadna? ¿Nos mantenemos? Ahora van a pasar 2 cosas. Lo primero es que ahora quienes vayan a estar en el encuentro de personas organizadoras son personas que van a quedarse en este mismo canal. El encuentro de organizadores cuenta con gente de mi gente, etcétera, etcétera. Pero antes de eso,
Y mientras les voy hablando, les queremos compartir, les queremos tomar unos minutos antes de empezar la próxima sesión para enseñarles un poco del trabajo que hemos estado haciendo con ejecuciones de hipotecas, que también sigue siendo un trabajo de perseguir el poder, agradeciéndole a Katia, Stephen, Olivia, para que tengan idea, y ahorita lo dije, a pesar de todos los meses donde el país ha estado cerrado, después de la cuarentena, sabemos que empezó en marzo 13, y en enero por los terremotos, entre enero y mayo en Puerto Rico se ejecutaron 707 propiedades. Desde el primer terremoto del 2019, que fue el 28 de diciembre, hasta el 13 de marzo, se ejecutaron 758 casas, es decir, casi 9 casas diarias en Puerto Rico. Desde que comenzó la cuarentena hasta el día de hoy, y estos son datos que ha recogido nuestro compañero Camilo Guadalupe, que está aquí, hasta el día de hoy se han presentado, es decir, en tiempos de COVID, otras 31 y contando demandas de ejecuciones de hipoteca nueva. La crisis es real, y ante esa apuesta, ¿verdad?, es que nosotros proponemos la investigación, proponemos también, además de la investigación, proponemos el apoyo legal, que no es para representar, sino para acompañar y para apoderar. Así que a las 3:30 nos vemos en este canal para el encuentro organizadora. Aquí mismo les voy a poner mientras tanto un video, estírense, por favor, regresen a las 3:30. Y donantes, funders, gente que puede apoyar económicamente, tienen un encuentro paralelo a las 3:30 con otro enlace. Me escriben quienes no lo tengan, que va a estar facilitado, si no me equivoco, por Amy Morris, por Jerry Maldonado de Ford, Amy Morris de Amplify Foundation y otros grupos que también han sido solidarios con estos procesos. Y de nuevo, a las 5 nos vemos de vuelta en este canal, porque entonces nuestra compañera Katia, con sus 4 años, nos va a hablar un poco de esa visión hacia la recuperación justa. Así que les dejo entonces con este testimonio, que es el testimonio de Rita, traído a ustedes por el proyecto de Derecho a tu Casa de ejecuciones de hipoteca, y que se puedan coger un receso. Gracias. Yo siempre he creído de que, mira, no hay nada como pagar algo para ti mismo. Irlo pagando, que sea poquito a poco, pero que sea tuyo. Mire, este es mi suegro. Con él fue que compré la casa. Mira. Cuando entramos a esta casa, me acuerdo que entramos a ella y la casa llevaba cerrada 5 años. No sé, vimos tantos sueños, tantas cosas que podíamos hacer con la casa, que dijimos, aquí es que este es nuestro hogar. Pues yo me enfermé, ya no podía trabajar, no, sentía que no tenía fuerza para levantarme. Y pues ahí te puedo decir que en un mes, en términos de un mes, ya pues tienes problemas económicos, porque si no puedes devengar ingresos, pues ya no tienes, y las deudas vienen todos los meses en aumento. Yo me acerqué al banco para decirles que, mira, yo estoy mal de salud, mis ingresos no van a ser los mismos, sé que me voy a atrasar, voy a estar atrasada, quisiera como un arreglo de la hipoteca, y seguí en atraso en la hipoteca. Nunca hubo respuesta, y a los meses ellos me demandaron. Yo no sabía nada en ley, no sabía nada de la ley 169, nada de la ley 184, no sabía nada de mis derechos que yo tenía. Pero yo había visto unas mujeres que habían estado protestando en Plaza Las Américas. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y yo dije, oye, cónchale, estas mujeres están protestando con la banca. Déjame preguntarles, a ver, por las redes sociales, a ver si ellas me dicen algo, me dan un la. Me dijo, mira, comunícate a este teléfono, son Ayuda Legal Puerto Rico, ellos ayudan, es una organización sin fines de lucro, ellos ayudan sin cobrar, te pueden orientar, te pueden decir, pregunta todo lo que tú quieras. Saludos, buenas. Mi nombre es Camilo Guadalupe Torres, soy abogado comunitario en Ayuda Legal Puerto Rico.
fue impresionante en muchos sentidos. Primero, y tengo que empezar con esto por miedo a que se me olvide, porque Rita se ha vuelto maestra para nosotros. Y eso quedó que quede claro. O sea, el proceso de aprendizaje en ayuda legal, nosotros nunca pretendemos decir que nosotros somos los maestros. Nosotros somos estudiantes en todo esto y es hermoso cómo Rita nos ha llenado de muchas experiencias educativas. Hay que entender que hay una cultura de la vergüenza que tenemos que erradicarla. Tenemos que hacerle entender a las personas que si se te murió tu pareja, si pasaste por un divorcio, si ocurrió un desastre emocional o físico, tú tienes todo el derecho a ser acompañada y acompañado durante ese proceso. Y aún el proceso de tú salvar tu techo tiene que tener el mismo grado de dignidad y cuidado para que tú tengas las herramientas adecuadas. Fue como estar en un cuarto oscuro, todo cerrado, todo oscuro, y de momento empezar a ver la luz. Es como un lugar lleno de empoderamiento, de riqueza. Para serte sincero, Rita fue la tercera llamada que entra a nuestra línea de prevención de ejecución de hipoteca. O sea, nosotros estrenamos eso un lunes y literalmente la tercera llamada que entra es la de Rita Pavón. Rita llama en un proceso bien delicado. Nosotros dividimos el proceso de ejecución de hipoteca como antes, durante y después de la demanda. Llama preocupada, llama ya con una sentencia en su contra. El proceso pre, durante y posterior a la ejecución de hipoteca prácticamente ya había culminado. Para todos los efectos, Rita no era dueña de su casa. Y lo que nosotros insistimos es el derecho que tiene la persona a la posesión de la casa. Y es algo que muchas veces se nos olvida. Y en el derecho aquí en Puerto Rico se reconoce que una persona que posee la casa, no estamos hablando que es dueña, estamos hablando que está ocupando un espacio en esa estructura física, tiene un derecho. Y tiene el derecho de que haya un debido proceso de ley para ser sacada de ahí. Y el banco, por dueño que sea de esa estructura física, no es dueño del hogar. Y hacemos una diferencia entre lo que es hogar y lo que es la casa física. Nunca me ofrecieron una mediación, nunca me ofrecieron bajarme la hipoteca, nunca me ofrecieron modificarme. A todas mis mociones se opusieron. Aunque al juez le decían, nosotros estamos aquí en buena fe, ¿sabes? Tú no lo sientes de buena fe cuando yo te estoy pidiendo tiempo, o te pedía que arregláramos unas cosas y no llegaste a unos acuerdos. Y pues rompieron un par de leyes. Como el banco no había cumplido con la ley, ella podía precisamente informar tanto al tribunal como al mismo banco de que ella conocía sus derechos y ella no se iba a quedar callada y ella iba a reclamar lo que en derecho se le había sido negado y poder defender, retomar y volver a ser dueña de su casa. ¿Qué busca Derecho a tu Casa? Primero, educar. Buscas realmente que las personas conozcan y tengan un conocimiento más que básico, sólido del proceso y de los derechos en ese proceso, sino que la banca entienda que tiene una responsabilidad social para con las comunidades donde se está beneficiando económicamente. Y también Derecho a tu Casa busca acercar a otras abogadas y otros abogados que quieran involucrarse precisamente en la defensa de los derechos de estas personas que están en riesgo de perder sus casas. Así que bajo Derecho a tu Casa sí hay una serie de iniciativas que nosotros tratamos de agrupar con el fin de poder empoderar y capacitar a las personas. Me sentí tan ganadora, o sea, me sentí triunfadora ante un monstruo que es la banca. Y a mí me tocó una, pero a Puerto Rico le está tocando ese mismo y otros más. Ellos se están aprovechando de la sociedad, se están aprovechando de todo el mundo. Ellos están arrebatándole a las personas sueños, ilusiones, dinero. Si ya nosotros estamos apretados
La banca está ahorcándonos. Es como dice la palabra, ejecutándonos. Nos está ejecutando, nos está matando como sociedad. Y esto lo hizo Natacha. Mira. ¡Tarán! Y para atrás. Somos puertorriqueñas y puertorriqueños que entendemos que el tener acceso a un conocimiento que por la logística de la vida se mantiene prisionero en un lado, no nos hace privilegiados para contenerlo, sino que tenemos que compartirlo. Somos puertorriqueñas y puertorriqueños que también entendemos que el cambio del país no se va a hacer desde unas personas, desde un punto en ventaja hacia una comunidad que necesita ser rescatada, sino que la misma comunidad se va a rescatar. Ay, es que es tan importante conocer tus derechos, porque cuando tú conoces tus derechos, no te pisotean, no abusan de ti. Hailey, eres co-host. Yaritza, disculpa, te estoy poniendo en la galaxia. Gracias a todas por haber estado aquí. Yaritza, intérprete Yaritza en Galaxia ya.
¿Me escuchan? Hola, Roberto. David, ¿tú me corroboras que me escuchas? ¿Te escuchas, Ariadna? Sí, sí, te escuchas. Chévere. Gracias. Estoy dejando a David como host para ir a montar la otra reunión simultánea. Para poder estar en las dos. David, te estoy dejando de host. Ok.